Vale, vamos a desgranar esto porque de verdad que tiene tela. Ya lo creo. ¿Qué pensaría la gente que nos escucha si planteamos de entrada una idea que parece totalmente contraintuitiva? O sea, imaginemos por un momento que en pleno mayo de 2026, la izquierda progresista y la derecha más conservadora, esos dos bandos que parecen odiarse a muerte en la televisión, bueno, que en realidad están intentando construir exactamente el mismo tipo de gobierno autoritario. A ver, es que es una premisa que, de primeras, suena a disparate absoluto, las cosas como son. Totalmente. Llevamos décadas educados bajo la idea de que la izquierda y la derecha son, digamos, dos fuerzas opuestas, ¿no? Que tiran de la sociedad en direcciones completamente contrarias. Claro, como si fueran el agua y el aceite. Exacto. Pero cuando empiezas a escarbar un poco debajo de la superficie, debajo de todo ese ruido mediático insoportable, la convergencia hacia un modelo donde el Estado lo controla absolutamente todo es innegable. Bueno, pues precisamente por eso la inmersión profunda de hoy promete ser un auténtico terremoto para nuestras ideas preconcebidas. Desde luego que sí. Vamos a sumergirnos en un análisis fascinante publicado por Alternativas News. Está fechado el 4 de mayo de 2026 y viene con la firma de Johnny Suri. Y, a ver, la misión que tenemos por delante es intentar entender por qué las viejas certezas políticas están evaporando. Que no es poco. Ya. Y cómo hemos llegado a un punto donde esos polos supuestamente opuestos parecen compartir un mismo destino colectivista. Pero, ojo, antes de meternos en este campo de minas ideológico, quiero dejar algo clarísimo a quien nos esté escuchando. Sí, creo que es una aclaración más que pertinente, sobre todo viendo los nombres y los partidos que van a salir a la palestra. Exactamente. O sea, a lo largo de esta exploración vamos a hablar de figuras y movimientos que levantan pasiones y odios a partes iguales, ¿vale? Ujú. Vamos a analizar las estrategias de Vox y del PSOE aquí en España, vamos a diseccionar a la nueva derecha radical estadounidense y hasta nos vamos a meter en la mente de pensadores rusos enormemente controvertidos. Que es meterse en un buen jardín. Totalmente. Por eso, nuestro papel hoy, como presentadores de este formato, no es dar la razón a unos ni condenar a otros. O sea, que quede claro que no estamos aquí para avalar ninguna postura ideológica. Ninguna en absoluto. Cero. Nuestro único objetivo es meternos en la sala de máquinas de estas corrientes, entender cómo funcionan sus engranajes y, bueno, destilar la información de las fuentes de la forma más fría y objetiva posible. Básicamente somos simples cartógrafos trazando un mapa de las ideas políticas de este 2026. Y fíjate, ese mapa requiere, paradójicamente, no mirar al presente inmediato, sino entender una mutación que ocurrió hace ya varias décadas. A ver, ¿a qué época nos vamos? Pues para comprender esta crisis actual, donde todo el mundo parece adorar al Estado gigante, las fuentes nos obligan a rastrear el momento exacto en el que la izquierda tradicional abandonó su vocación puramente emancipadora. Y leyendo los documentos preparatorios sobre esto, sobre esta transformación histórica, me ha venido a la cabeza una analogía que creo que, bueno, que ilustra el cambio a la perfección. A ver, cuéntame. Pensemos en la izquierda histórica, o sea, la de buena parte del siglo XX, como si fuera un sindicato clásico de una fábrica. ¿Vale? Un sindicato de los de antes. Eso es, un sindicato enfocado en cosas muy tangibles. Organizar huelgas para conseguir un aumento de sueldo, exigir que las máquinas sean seguras para no perder un dedo y pelear por una sanidad pública real. O sea, su obsesión absoluta era que la riqueza se repartiera mejor. Claro, una izquierda volcada totalmente en la justicia distributiva y en mejorar las condiciones materiales, el día a día de la clase trabajadora. Pero, de repente, allá por los años 90, es como si la directiva de ese sindicato obrero hubiera sido fulminada de la noche a la mañana. Y en su lugar se instala un moderno departamento de recursos humanos. Ya no importan tanto los salarios o los convenios. Ya entiendo por dónde vas. Ahora la prioridad de este nuevo departamento es vigilar el lenguaje inclusivo de la plantilla, organizar talleres de gestión de identidades y castigar al empleado que pone un comentario inadecuado en Internet. Pues oye, esa metáfora capta a la perfección lo que la filósofa francesa Chantal del Sol, que es una de las voces clave citadas en este artículo, denomina el momento iliberal. El momento iliberal, fíjate en el término. Es un término brillante. Del Sol sitúa este punto de inflexión alrededor de 1992. Vale, la época del Tratado de Maastricht, ¿no? Exacto, en pleno optimismo europeo cuando parecía que la historia había acabado.
Lo fascinante aquí es que ella argumenta que el progresismo logró ganar la batalla cultural en Occidente. Sus ideas sobre la tolerancia y la diversidad se impusieron. Ganaron el debate en la calle. Eso es. Pero en lugar de celebrar esa sociedad abierta, decidieron que no era suficiente con convencer. Había que empezar a obligar. Ujú. O sea, una vez que consiguen la hegemonía cultural, deciden utilizar todo el peso y la maquinaria del Estado para blindar esa victoria, ¿no? Administrarla por decreto. Esa es exactamente la clave del giro autoritario. El progresismo deja de ser un ideal universal diseñado para elevar a las clases más desfavorecidas Ujú. y muta hacia el proyecto cultural de una élite urbana y acomodada. Una élite que, ya tiene su vida material resuelta. Claro, no sufren por pagar el alquiler o llenar la nevera. Exactamente. Así que pueden dedicar todo su tiempo y toda la fuerza del Estado a legislar las costumbres de los demás. Y aquí Del Sol introduce un concepto que es demoledor. Habla del clericalismo laico. O sea, el Estado asumiendo el rol disciplinario que antes históricamente tenía la Iglesia. El mecanismo es que es idéntico. Antiguamente la Iglesia dictaba la moral pública y, castigaba al hereje. Sí, sí. Pues en este nuevo clericalismo laico, el Estado ya no utiliza los impuestos principalmente para redistribuir la riqueza económica, sino que utiliza el boletín oficial para imponer una moralidad específica. Y bajo esta, digamos, nueva religión civil, quien disiente, quien cuestiona las nuevas normas identitarias, ya no es un adversario político con el que te tomas un café y debates. No, que va. Se convierte directamente en un hereje moral al que hay que cancelar y expulsar del espacio público. Y claro, mientras toda esta hiperactividad legislativa sobre símbolos, sobre palabras, ocurre en las altas esferas gubernamentales, pues la clase trabajadora real se queda tirada en la cuneta. Totalmente huérfana. Las familias que van haciendo malabares para llegar a fin de mes ven cómo sus urgencias materiales desaparecen de la agenda de ese gran departamento de recursos humanos en el que se ha convertido el Estado. Es una desconexión brutal. Y ahora, si seguimos el hilo lógico de todo esto, la reacción parece evidente. O sea, si la izquierda ha secuestrado el aparato del Estado para usarlo como una policía moral, la reacción natural de los conservadores debería ser intentar desmantelar ese departamento, ¿verdad? Esa sería la lógica histórica, claro. Lo coherente para la derecha sería exigir un gobierno mucho más pequeño, menos impuestos, que el Estado se meta menos en tu vida privada. Pero, ojo, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya verás. Porque la investigación de Johnny Zuri demuestra que la nueva derecha ha decidido hacer exactamente lo contrario. Es que la lógica clásica del conservadurismo liberal, esa idea de limitar el poder estatal para proteger al individuo, ha saltado por los aires. Literalmente. Los ideólogos de la nueva derecha no quieren destruir la inmensa maquinaria coercitiva que ha montado la izquierda. Lo que quieren es tomar el control de esa misma maquinaria. Para imponer su propia visión del mundo, claro. Exacto. A ver, entiendo la tentación del poder, pero históricamente la derecha nos ha vendido siempre la idea de proteger al ciudadano frente a los abusos del gobierno. ¿Cómo justifican teóricamente este deseo de apoderarse del Leviatán? Pues el artículo nos sitúa para esto en los pasillos de las universidades de la costa este de Estados Unidos, Vale. alrededor del año 2019, que es donde se forja la llamada nueva derecha posliberal. Nombres como Patrick Deneen, supongo. Sí, Deneen, Zora Pahmari o Adrian Vermoll. Y hacen un diagnóstico muy astuto. Argumentan que el liberalismo clásico, o sea, la simple libertad individual y el libre mercado, no es la solución, sino que es el problema raíz. El problema. Sí. Afirman que dejar a los individuos a su libre albedrío es una fuerza corrosiva, que destruye el tejido de las comunidades, que erosiona la familia tradicional y que arrasa con las identidades locales frente a la globalización. Claro. Identifican un malestar que, mucha gente siente hoy en día. Ese desarraigo brutal de la vida moderna. La sensación de que las comunidades se están deshilachando. Exactamente. Pero la cura que proponen es donde las alarmas empiezan a sonar a todo volumen. Porque su cura requiere un nivel de autoritarismo pasmoso. Para ellos, la única forma de restaurar esa comunidad perdida es utilizar el poder supremo del Estado para dictar el bien común desde arriba. Madre mía. Y una de las citas más reveladoras del texto es de Sohrab Ahmari. Él se define a sí mismo, y sin ningún tipo de pudor además, como un pro-life New Dealer. Es que esa combinación de palabras es fascinante por lo contradictoria que resulta.
A ver, habría que aclarar para nuestra audiencia que el New Deal fue ese masivo programa de intervención económica y gasto público de los años 30. Sí, el de Roosevelt en Estados Unidos. Eso es. O sea, Amari quiere un Estado gigante y expansivo en lo económico, pero siendo pro-life, pro-vida, aplicando una moralidad ultraconservadora. Y es una paradoja diseñada a conciencia. Quieren restaurar la cohesión moral y las costumbres típicas del siglo XIX, pero saben perfectamente que no pueden hacerlo apelando a la buena voluntad de la gente. Claro, nadie va a renunciar a sus libertades por las buenas. Por eso necesitan el inmenso y asfixiante aparato burocrático del siglo XX para imponerlo. Básicamente quieren que la cohesión comunitaria sea obligatoria por ley. ¡Qué barbaridad! Y lo más impactante de esto es que cuando cruzamos estas ideas con las previsiones del analista Mark Leonard para la Europa que se avecina hacia 2030... ¿Ah, sí? Lo de la tercera izquierda. Exacto, vemos surgir a esta tercera izquierda. Y esa tercera izquierda, por lo que leemos en las fuentes, se parece sospechosamente a la nueva derecha que me acabas de describir. Se parecen tanto que casi son imágenes en un espejo, te lo digo en serio. Leonard describe a esta izquierda del futuro apostando por un patriotismo muy marcado, fronteras muy cerradas a la inmigración y el rescate del trabajador no como un individuo libre, no, sino como parte de un sujeto colectivo. O sea que al final, como bien concluye el análisis, tanto la nueva derecha posliberal como esta izquierda de 2030 son ramas del mismo árbol estatista. Del mismo tronco. Ambos bandos han llegado a la conclusión de que hay que arrebatarle la soberanía a la persona individual para entregársela al colectivo. Vale, pero llevemos esta conversación teórica un poco al terreno de las consecuencias reales. Porque, a ver, en un seminario universitario, hablar de subordinar al individuo en favor de la comunidad orgánica, pues puede sonar hasta romántico, ¿no? Claro, suena acogedor, te protege del frío del mundo moderno. Exacto. Pero me gustaría que bajáramos estas ideas filosóficas al barro, a la pura y dura realidad geopolítica. Vale, me parece bien. ¿Qué mecanismos se activan de verdad cuando eliminas los frenos y contrapesos liberales y llevas esta idea del colectivo supremo a su extremo absoluto? Pues si conectamos esto con el panorama general, el análisis de Zurini nos obliga a mirar hacia Rusia para entender este peligro. Rusia, claro, el laboratorio perfecto. Concretamente al año 2009. Es cuando el pensador Alexander Dugin formula su famosa cuarta teoría política. Dugin busca superar todo lo anterior, el liberalismo, el comunismo y el fascismo clásico. ¿Y cómo lo hace? Pues colocando al etnos, es decir, a la masa cultural, histórica y étnica de un pueblo, como el valor absoluto e incuestionable de la existencia. Básicamente, el individuo deja de existir. Desaparece por completo. Ya no eres una persona con derechos intrínsecos, no tienes autonomía, eres simplemente una célula minúscula dentro del gran organismo que es la nación rusa. Y las implicaciones de esa simple premisa filosófica son aterradoras. Porque si el individuo no tiene derechos reales, la soberanía de los estados basada en individuos libres tampoco tiene ningún valor. Ostras, claro. Esto explica perfectamente cómo esta teoría justificó de manera intelectual la invasión de Ucrania en 2022. La narrativa del Kremlin es que no necesitaba reconocer las fronteras de un país soberano. Porque para ellos no lo es. Exacto. Bajo la lupa de Dugin, Ucrania no es una nación de ciudadanos libres que decidan su futuro. Es supuestamente una extremidad amputada del etno ruso que hay que recuperar. ¡Qué fuerte! Claro, el discurso se disfraza de romanticismo identitario o de una supuesta lucha contra el imperialismo de Occidente, pero la mecánica real es que sirve como la coartada perfecta para el imperialismo de Moscú. Ni más ni menos. Te dicen que están defendiendo las tradiciones, pero en realidad están justificando que el pez grande se coma al chico a cañonazos, literalmente. Ese es el desenlace inevitable, cuando destruyes el concepto del individuo libre. O sea, el viejo liberalismo, por muchos defectos o por muchas desigualdades que haya podido generar a lo largo de las décadas. Que las ha generado, evidentemente. Por supuesto. Pero tuvo al menos la inteligencia histórica de diseñar constituciones, derechos inalienables y separaciones de poderes, unos límites burocráticos muy concretos pensados precisamente para frenar ese instinto tribal y evitar la tiranía del más fuerte. Entonces, si hacemos una fotografía global de todo esto, tenemos a una Europa occidental enredada en una hiperregulación asfixiante, dictada por esa élite del clericalismo laico que hablábamos. Sí. Y por otro lado, tenemos al bloque ruso mostrando la cara más despiadada y militarista de ese colectivismo.
Ante este panorama, cualquiera que nos esté escuchando podría preguntarse si hay, en algún rincón del planeta, alguien que esté rompiendo frontalmente con esta tendencia estatista. Pues el texto de Alternativas News encuentra ese punto de ruptura cruzando el Atlántico, nos lleva a finales del año 2023, concretamente en Argentina, con la irrupción volcánica de Javier Milei. Ah, el economista de la motosierra. Él mismo. Un candidato que hace campaña blandiendo literalmente una motosierra frente a un Estado capturado. A ver, entiendo perfectamente que la izquierda tradicional ponga el grito en el cielo cuando Milei llega al poder dispuesto a desmantelar ministerios y recortar el gasto a lo bestia. Es lo esperable. Claro, pero siguiendo la lógica de lo que venimos hablando, la nueva derecha conservadora debería estar aplaudiendo a rabiar, ¿no? Al fin y al cabo, Milei está destruyendo desde dentro a la maquinaria estatal que la izquierda usaba para imponer su agenda. Ya, pero fíjate, ¿por qué crees que el documento señala que Milei resulta tan sumamente incómodo a nivel mundial para ambos extremos? Pues no sé, ilumíname. Porque Milei dinamita el plan maestro de la derecha postliberal. Ellos querían heredar ese Estado enorme para usarlo a su antojo, y Milei lo que propone es destruirlo. Ah, claro, les quita el juguete. Exacto. Frente a un país arrasado por décadas de intervencionismo crónico, con una inflación surrealista y una estructura diseñada casi para el saqueo, Milei no ofrece matizar el sistema, no ofrece darle un giro moral conservador. Ofrece un liberalismo económico puro y duro. Puro, duro y casi salvaje, sí. Y el éxito inicial de su relato demuestra empíricamente algo que es imperdonable para los colectivistas de ambos bandos. ¿El qué? Que cuando un país colapsa, la ciudadanía no siempre pide más control gubernamental. A veces, la respuesta natural es una nostalgia desesperada por la simple y llana libertad económica. O sea, la libertad de poder emprender, de abrir un comercio, de comerciar sin que una maraña burocrática te asfixie antes siquiera de empezar. Eso es. Es un contraste brutal. Y si usamos ese espejo del experimento argentino para reflejar la realidad más cercana, vamos, la de la España de este 2026, el diagnóstico que arrojan las fuentes es, bueno, bastante deprimente, ¿verdad? Sí, lo definen como un campo de batalla estéril, una guerra de trincheras donde nadie está ofreciendo una salida real. A ver, desgranemos esto. Si analizamos la situación española, empezando por Vox, el documento observa que intentaron canalizar esa corriente de la nueva derecha a través de su Agenda España. Sí, su programa. Que es un cóctel de soberanismo y reacción a la guerra cultural progresista. Pero el análisis es muy claro y lo califica como una importación defectuosa. ¿Defectuosa en qué sentido? ¿Qué le falta a esa importación? Pues falla fundamentalmente porque carece de la profundidad filosófica del posliberalismo americano y sobre todo porque es muy incoherente en lo material. Ya se quedan en la superficie. Claro, Vox se enzarza en las batallas de los valores tradicionales y la cultura, pero a la hora de la verdad no ofrece mecanismos reales para proteger a las economías locales frente al rodillo de las grandes multinacionales. Entiendo. Se quedan en el folclore cultural. Eso es. En un país donde además la tradición liberal fuerte siempre ha brillado por su ausencia, no nos engañemos. Y cuando el análisis cruza las líneas enemigas para examinar al PSOE, o sea, a la maquinaria gubernamental que lidera Pedro Sánchez, la descripción de las tácticas es, vamos, pura ingeniería política. Ingeniería de la fina. El documento detalla cómo el PSOE ha convertido el progresismo cultural, toda esa gestión de identidades y sensibilidades de la que hablábamos al principio del Departamento de Recursos Humanos, Sí. lo han convertido en una maquinaria implacable de movilización electoral. Y la clave absoluta de su supervivencia se basa en llevar la polarización al límite extremo. Todo el rato. Su estrategia diaria, según el texto, consiste en agitar el fantasma de la derecha radical, convenciendo constantemente a su electorado de que el fascismo está llamando a la puerta. Lo cual, si lo piensas, funciona como la cortina de humo perfecta. Es impecable. O sea, si todo el país está aterrorizado debatiendo sobre si la democracia va a colapsar mañana por la mañana por culpa de la extrema derecha, nadie está hablando del precio escandaloso de la vivienda en Madrid o en Barcelona. ¿Qué es el problema real? Claro, nadie habla de la inflación que tritura el poder adquisitivo cada vez que vas al supermercado, ni de la precariedad endémica que sufre, fíjate, esa misma clase trabajadora a la que dicen defender. Exactamente. La polarización cultural extrema permite archivar los problemas estructurales en el cajón de los trastos rotos.
Y esta dinámica de bloqueos mutuos deja a la España de 2026 ante un vacío monumental. Un páramo político. El texto concluye que hace falta urgentemente un liberalismo popular, un movimiento que de verdad tenga credibilidad en la calle. Algo que defienda firmemente el mercado competitivo y la libertad individual. Pero, y esto es clave, que al mismo tiempo rechace imponer tutelas morales a la población. Eso es, un modelo que no te diga constantemente cómo tienes que pensar o vivir. Ya sea mediante la orden de un moralista conservador o mediante la circular de un burócrata identitario. Ninguna de las dos tutelas. Bueno, el recorrido de hoy ha sido intenso, ¿eh? Para ir atando cabos, porque esto da para pensar. Vivimos, como define el artículo, en un periodo de interregno. Sí, un tiempo de transición incierta. El viejo consenso liberal, aquel edificio de coordenadas que nos daba tanta seguridad, está prácticamente en ruinas. Y en este espacio intermedio están surgiendo nuevos monstruos políticos. Monstruos con caras muy distintas, además. Claro, es que la gran revelación de nuestra exploración de hoy es que, aunque vistan ropas muy diferentes, a veces llevan la americana moderna del tecnócrata que te habla de diversidad, y otras veces lucen el traje rancio del nacionalista nostálgico. Pero si miramos su anatomía, el esqueleto es exactamente el mismo. Es la pulsión de un Estado todopoderoso que busca aplastar la autonomía del individuo. Totalmente. Lo cual, fíjate, plantea una disyuntiva crítica para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo. A ver. En la avalancha diaria de noticias, de tertulias, de tweets, es facilísimo perderse en la pelea superficial entre la supuesta izquierda y la presunta derecha. Es que están diseñadas para eso, para despistarnos. Claro, pero si algo nos enseña la radiografía que hemos hecho hoy de estas fuentes, es que la línea del frente ha cambiado de lugar. Ya no está donde creíamos. No. La verdadera batalla de nuestro tiempo, la que va a definir las próximas décadas, no es entre conservadores y progresistas. Entonces, ¿cuál es? Es el enfrentamiento entre quienes todavía confían en la capacidad y la libertad de cada ser humano para gobernar su propio destino, y quienes están profundamente convencidos de que la ciudadanía es menor de edad y necesita una tutela colectiva que le dicte paso a paso cómo debe vivir. Es la defensa de tu propia soberanía personal frente al hambre insaciable de ese gran leviatán estatal. Y, bueno, para cerrar la inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar una pregunta punzante flotando en el aire. ¿Adelante? Un interrogante para que cada persona en nuestra audiencia lo mastique con calma en casa y, bueno, saque sus propias conclusiones. A ver, ¿qué les planteas? Si los libros de historia nos han demostrado una y otra vez, con un rastro interminable de tragedias a sus espaldas, que cualquier intento de imponer el bien común y la pureza moral desde las altas esferas del gobierno termina siempre, de forma inevitable, desembocando en el más oscuro autoritarismo. ¿Por qué, en pleno 2026, con toda la información y la tecnología a nuestro alcance, seguimos viendo a brillantes intelectuales y a poderosos políticos recetando a la sociedad exactamente la misma medicina que casi mata al paciente en el siglo pasado? Ahí lo dejamos.